Bona tarda. Amigo querido. Amigo Gustavo. Buenas tardes, bienvenidos a Rock Plan Speakers Corner. Mi nombre es Alex Armengol y nada, primero siempre explico que si alguien quiere venir a explicar algo, aquí tenemos a María, que ya explicó. A María que expliqué. Tenemos a nuestra amiga Evangelina. Así que si los demás queréis venir a explicar alguna vez alguna cosa, pues aquí estamos. Pedís por mi recepción y nosotros ponemos todos los medios para que podáis explicar lo que queráis, porque aquí hablamos de todo, ¿eh? Profesionalizamos lo que es la típica charla de bar, ¿eh? Pues aquí lo hacemos un poco mejor. Lo diferente, lo del cotidiano. ¿Eh? Y para eso pues traemos a talento y así que muy agradecido Gustavo, Eva, por estar aquí, por seguir aquí, por seguir siendo amigos. Y nada más, yo no voy a decir nada más, sino que hoy vamos a hablar de física unificada y aquí lo dejo. Gracias. Gracias a vosotros. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La charla voy a dar en castellano, en algún momento voy a evolucionar hacia el catalán, pero todavía el catalán técnico me cuesta. Bien, hoy le he puesto episodio 1, pero no es el primer encuentro. Ya gracias al Rock Blanc ya tuvimos un encuentro en marzo, que para mí ese encuentro fue una posibilidad de romper el hielo y de ver un poquito quiénes venían y qué interés había, porque como divulgador de la ciencia, a mí lo que me interesa es crear un diálogo, una conversación, no una disertación. Yo no soy científico, si bien tengo una mirada científica que me gusta como un punto de encuentro de diferentes disciplinas, una parte objetiva que en realidad nos permite tener un lenguaje común para hablar de muchas cosas. Entonces por eso he elegido esta mirada, no porque sea la única, no porque descarte la espiritualidad, sino al contrario, soy una persona muy espiritual, sino que hay que elegir de todas las formas de hablar, porque lo más importante para mí es que haya un punto de encuentro. Y para esto, para el punto de encuentro, creo que todos podemos estar un poquito de acuerdo que hace 300 años, a nivel global, la humanidad eligió la forma de interpretar el mundo que propuso la ciencia positiva, dejando atrás todo el medioevo, toda la parte más de interpretación a través de la religión, dejando otros intentos, ¿no? Incluso la filosofía griega de alguna manera se retoma en la ciencia, pero de una forma mucho más racional, más segmentada, y esa segmentación es la que ha dado origen, en estos tan pocos 300 años de historia de la humanidad, a un sinfín de disciplinas, a un sinfín de miradas, a un sinfín de especialización, lo cual tiene su parte muy positiva, que es que conozcamos muchísimo en detalle un montón de cosas. Ahora, estamos viendo que ese detalle nos está alejando de los compañeros, de los otros que estamos en este mismo viaje, en el mismo planeta, nos está alejando de muchas cosas importantes y a su vez, como hijo de la ciencia, viene una tecnología que nos ha permitido desde la revolución industrial sentirnos muy poderosos, como controlando el mundo, y hoy lamentablemente, lejos de ver control, vemos mucho descontrol. Entonces, en este contexto, para mí es importante hablar de ciencia, pero de una nueva ciencia, una ciencia que está surgiendo desde los años 80, que es una visión integradora, que en los últimos años está como decantando este concepto de una ciencia unificada. En mi caso, ciencia unificada, yo la tomo de un referente mío que es muy fuerte, que hoy los invito a compartirse unos puntos de vista muy centrados en la teoría de esta persona que les presento, que no es excluyente, pero es la que para mí hoy resume muchos de los temas que me representan, digamos, dentro de la visión científica. Entonces, el episodio 1 le he puesto Redescubriendo el vacío cuántico por dos razones. Por todo lo que nos afecta el pensar que somos como un títere en un universo determinista,
todo lo que nos afecta a la escasez, y por eso el vacío ya mueve algunas cosas como vacío. Y lo cuántico, porque si bien se ha puesto de moda y ha sido apropiado por un montón de personas que no necesariamente hacen ciencia, y que es comprensible, desde la conciencia se usa lo cuántico como un sinónimo del potencial, pero quizás también es tiempo de volverlo a poner un poquito en su lugar. Entonces, por eso he elegido como episodio 1 en nuestro camino conjunto hacia una visión nueva de ciencia unificada, revisitar el vacío cuántico. Entonces, hoy la conversación va a tener un nuevo formato porque voy a proponer regularmente, en la medida que siga habiendo interés, episodios regulares de más o menos 60 minutos. Hoy voy a hablar un poquito por qué es la ciencia unificada, qué es una cosmovisión unificada, lo importante de la interconectividad o de la interconexión entre todas las cosas. Voy a nombrar mi referente, que es Nassim Haramein, un poquito de dos formas de ver el mundo, y ahí vamos a entrar de lleno. Espacio y geometría, vacío cuántico y algunas aplicaciones tecnológicas del vacío cuántico. Parece mucho, voy a tratar de hacerlo cómodo, me pueden interrumpir en cualquier momento, y lo importante no es los tecnicismos, sino es que el concepto por lo menos se puede ir siguiendo. No solamente intelectualmente, sino intuitivamente. Entonces, Nassim Haramein es un científico autodidacta de origen iraní, nacido en Suiza, que hace más de 30 años que de manera autónoma lleva explorando la física, que la física, si se acuerdan del griego, es la naturaleza, o sea, el cosmos, haciendo física por ende, centrado en lo que él, desde el primer momento, le impactó, que es la interconexión de las cosas. Él nunca pudo entender desde niño que la física no tuviera que ver con matemáticas, no tuviera nada que ver con la biología, no tuviera nada que ver con la química, no tuviera nada que ver. Por ejemplo, él siempre rechazó esto de que tomemos un sistema aislado, porque él desde que salía a la naturaleza dice, ¿cómo aislado? Si todo está interconectado. Si la planta toma nutrientes del suelo y después lanza la semilla y toma el mismo aire que tomamos todos, tomamos los fotones, ¿cómo aislado? Entonces, Nassim Haramein logra, después de 20 años, sus percepciones y sus estudios, formular una teoría que hace 10 años se llamaba teoría holofractográfica. ¿Qué significa? Si lo partimos, holográfica, que tiene que ver con los hologramas en 3 dimensiones que habremos visto en algunas tarjetas o en algunos museos. Fracto, de fractal, de esta matemática de lo recursivo, esta matemática que genera todos esos paisajes que vemos en Hollywood y esas figuras que con simples fórmulas empiezan a generar complejidad. Entonces, lo holográfico y lo fractográfico y lo fractal para él es inherente a un universo que está conectado. Entonces, por eso se llama así. Hoy, 10 años después, ya ha publicado 5 a 6 papers científicos, entonces ya podemos estar hablando de un modelo holográfico generalizado. Entonces, yo voy a seguir, voy a hacer siempre referencia a lo que es tradicional, lo que es la física mainstream, o sea, la física académica más dura, y cuáles son los puntos de vista nuevos de Nassim. Y pongo una cita de él porque esto básicamente es el tema central de hoy. Todo emerge y regresa a un campo fundamental de información que nos conecta a todos. Esa es su tesis fundamental. Todo emerge, o sea, sale, surge el origen, la fuente, lo podemos llamar como cada uno se siente cómodo, emerge y regresa, o sea, en algún momento, lo que se constituye como orden se desorganiza y vuelve a un estado fundamental que es un campo. Un campo haciendo, me olvidé de decir el disclaimer, yo me dirijo en estas charlas a un público de un conocimiento, de un buen secundario, un buen bachiller, que no necesita saber más que eso. Entonces trato de simplificar. Para aquellos que saben mucho más, les pido un poco de paciencia, porque la idea es que creemos un
un campo común de conocimiento. Entonces, un campo de información que nos conecta. ¿Por qué es importante el concepto de campo? Porque si se acuerdan de la física del bachiller, ¿se acuerdan las fuerzas, los vectores, las flechitas? Que toda acción tiene una reacción, que toda fuerza tiene una contrafuerza. Si se acuerdan que los dibujamos como flechitas. Bueno, un concepto, una forma de generalizar todas las posibles fuerzas que, por ejemplo, un objeto puede recibir en el espacio, es pensar que en cada punto hay diferentes magnitudes de esa fuerza, que si nosotros ponemos, por ejemplo, como una limadura de hierro en un imán, de acuerdo a donde lo pongamos, es el movimiento que va a tener, ¿cierto? Entonces, esa fuerza magnética está distribuida en el espacio. Por eso es campo. Entonces, campo lo vayamos reteniendo como un concepto interesante e importante y que ya de entrada expande. Porque a veces uno piensa en una fuerza, no punto de aplique, choque, golpe. En cambio, un campo tiene ya de entrada otras significaciones, incluso intuitivas. Entonces, campo es una muy buena palabra ya para hablar de ciencia desde un punto de vista más unificado. Vamos a ver qué nos tenemos. Esto se lo dejo un minutito. Hoy no voy a entrar mucho en esto, pero sí me importa rescatar esto. La ciencia, desde que se ha erigido como dueña de una verdad objetiva, ha olvidado que los científicos somos seres humanos y que los científicos como seres humanos dependemos de nuestro entorno para crearnos nuestros valores esenciales, dependemos de quien nos da trabajo, de la elección de los temas que podemos investigar, y a su vez dependemos de un contexto sociocultural que nos hace estudiar tal o cual cosa, pensar tal o cual cosa. O sea, los científicos son hijos de su tiempo. Entonces, cuando olvidamos esto, pensamos que la ciencia de hoy es igual que la ciencia de hace 10 años, es igual que la ciencia de hace 200 años, y es objetiva e inmutable. Es una maquinaria que se puso en movimiento alguna vez, del cual no tenemos nada que hacer. Porque las cosas son así. Los aviones vuelan, los autos funcionan, los motores funcionan. Una vez que le damos arranque, no tenemos nada que hacer. Bueno, esta visión que estoy repitiendo un poquito así, haciendo un poco de broma, es la visión inicial de la ciencia, que es una visión desconectada, una visión que hizo mucho hincapié en cada parte para entender los mecanismos, es desarmar todo como un reloj, como una maquinaria. Entonces esa visión es del universo como una máquina, donde los componentes, si yo entiendo los componentes, entiendo qué hace la máquina. Esto se llama reduccionismo, es reducir todo lo complejo a partes muy simples. Tiene sus ventajas, por eso tenemos una tecnología que funciona, pero tiene sus grandes desventajas. Nos olvidamos que hay cualidades que solamente surgen cuando los componentes están juntos. Por ejemplo, un animal muerto y diseccionado no va a transmitir la conexión que transmite en una mirada el animal vivo. Entonces hay algo que todas las moléculas, todos los átomos, todos los órganos, todo eso que forma ese animal, cuando está vivo, como entero, tiene cualidades que jamás lo vamos a poder ver cuando esté muerto, y por ende cuando esté inerte. Entonces esa es la visión tradicional, no de los últimos 100 años, pero pongamos de los 200 años primeros de ciencia. Por ende, y hay ciertas consecuencias de esto, no hay una dirección en el universo, no hay un marco unificador porque todo está separado, y es muy determinista, no tenemos posibilidad de cambiar nada. Frente a esta visión, que es como un lente, sumamente respetable, lo respeto completamente, pero también elijo, como individuo puedo elegir. Ya vamos a ir a la elección. Hay una visión conectada que tuvo origen
en los griegos antes de la filosofía ya, todos los antiguos se sentían parte de un todo. Y buscaban, sí, qué era lo primero, qué era lo fundamental, pero siempre se sentían parte de un todo. Esa visión hoy, y también lo sabemos, no por la ciencia, pero sí por cualquier corriente espiritual, que siempre se busca esa conexión, ese regreso al origen que tenemos en común. Bueno, hoy esto ya no es solo espiritualidad, no es solo filosofía, porque la ciencia ya está logrando encontrar, explicar que existe una mecánica, o sea, un mecanismo que sí explica por qué tú y yo, nosotros y ellos, tenemos mucho en común. Esta es la visión, que el universo y toda la materia, energía, ya vemos materia-energía, ya no es materia por un lado y energía. Materia-energía como algo conjunto se comporta como un todo interrelacionado. Esta es la visión conectada. Hay una retroalimentación, hay un campo de fluctuaciones y hay un orden creciente. Entonces, se los muestro, después el que quiera, por supuesto, me escribe, después les voy a dejar el Instagram y pueden recibir esto para que no tienen que recordarlo forzadamente, pero es para empezar a hablar, que para hablar de una ciencia unificada tenemos que ponernos el lente de elegir ver lo que conecta, no lo que separa. Entonces, un buen tip, saludo a los que están en Instagram, un buen tip para tomar esto de una manera bastante precisa y científico, pero muy artístico, es ver este documental que se llama El Universo Conectado. Está disponible gratuitamente en YouTube, si lo buscan, donde cuenta la historia un poco de la búsqueda de Nassim. Y, sobre todo, acá esta foto que elegí, es mostrar que en la física, básicamente, como hubo alguna vez en el 1500 en la religión, hubo un cisma, hubo un corte, hubo una división. ¿Cuál fue la división? Se logró explicar hacia comienzos del siglo XX, con Einstein, con Albert Einstein, una generalización de la física cotidiana newtoniana, llevarla a entender el cosmos en su mayor expresión. Esa expansión de conocimiento para las distancias enormes, siderales, cosmológicas, para cuerpos con mucha masa y para velocidades cercanas a la luz, se llamó la teoría de la relatividad, especial y general. Entonces, esa teoría de la relatividad especial y general, hasta el día de hoy funciona. Es la que nos permite enviar cohetes a la Luna, enviar sondas, usar, saber que todas las masas se atraen y usar, por ejemplo, el Sol para enviar una sonda y como se atrae, hacerlo como si fuera una, ¿cómo se llama? Una sling, una onda, eso, como si fuera una esfera tirada por una soga. Bueno, así se usa la gravedad con el efecto, calculando con las ecuaciones de campo de la teoría de Einstein, se pueden explicar la mayoría de los fenómenos celestes. O sea, funciona, la teoría relativista funciona y explica el mundo y su modelo que nos permite calcular y funcionar. Ahora, al mismo tiempo, en 1905, al mismo tiempo que Einstein empezaba a formular esto, un grupo de científicos, sobre todo alguien que fue como si fuera el padrino de tesis de él, que fue Max Planck, empieza a investigar con mayor detalle el fenómeno de la luz. Y al explorar el fenómeno de la luz con mayor detalle, ya, voy a hacer un resumen porque, por lo menos para que nos ubiquemos, ya a nivel ciencia, ya se había investigado la dinámica de los cuerpos, todo lo que fuera dinámica y mecánica. Se había entendido bastante bien el calor, hay toda una generalización de la termodinámica. Se había entendido las ondas electromagnéticas con Maxwell y estaba dando vuelta el fenómeno de la luz. El fenómeno de la luz, no me voy a detener mucho, lo voy a nombrar solamente,
empezó a romper un poquito el esquema porque hasta ese momento, por ejemplo, una partícula que enviamos al espacio lo podemos acelerar infinitamente y puede tener todas las velocidades. Pero de golpe la luz, hay unos materiales que si le ponemos luz de un color, emiten electricidad, y si ponemos luz de otro color, no emiten, aunque le pongamos mucho más fuerte la luz. Entonces, eso era antiintuitivo, porque si yo empujo un móvil, mientras no lo empujo, más velocidad toma. Si hay algo que se excita con luz, si le pongo luz más fuerte, de mayor intensidad, aparentemente uno esperaría que si el efecto era producir electricidad, produjera más. Y no pasa eso. Eso se llama el efecto fotoeléctrico, y por eso le dieron el premio Nobel a Einstein, no por la teoría de la relatividad, pero Max Planck, junto con otros, empezaron a estudiar qué sucedía en el átomo a escalas tan pequeñas como lo que se llama un fotón. Entonces, hay todo un desarrollo del mundo cuántico, se llamó cuántico. ¿Por qué? Básicamente porque se descubrió que la energía que recibía un átomo y luego emitía como luz, venía como si uno dijera, voy a comprar la harina o el azúcar de a paquetes de 1 kilo. Puedo comprar 1 kilo, o 5 kilos, o 10 kilos, pero no puedo tener 1,5 de azúcar. Bueno, eso de que la energía se reciba como una cantidad finita, se llama un quantum, en latín, un paquete. Entonces, la teoría cuántica tiene que ver con paquetes de energía que pareciera ser que es la forma que la energía se intercambia en lo muy diminuto, frente a lo continuo del cosmos, que es todo continuo, no hay paquetitos, todas las velocidades que quiera, todas las masas que pueda, todo es continuo. En cambio, en lo atómico pareciera ser que el electrón está aquí, o salta para allá, pero no puede estar en el medio. Entonces, eso fue una fractura, porque se empezó a desarrollar toda una matemática y toda una forma y todos unos fenómenos que se observaban en el mundo pequeño que no se observaban en el mundo macroscópico. Entonces, desde allí es como que hay dos físicas. Y ya esto es medio extraño. La naturaleza es una. Es compleja, es hermosa, pero es una. Y lo grande está hecho de partículas pequeñas. Si yo entiendo lo pequeño, tendré que entender lo grande. ¿Cómo es que lo pequeño se porta de una forma y lo grande se comporta de otra? Entonces, este es el cisma de la física que hoy la ciencia unificada intenta volver a conectar. Esto es para los que les interesa el autoaprendizaje, es para contarles que Nassim Haramein con un grupo de científicos crearon hace 10 años esta Resonance Science Foundation, y existe todo 6 módulos de ciencia unificada que se puede estudiar gratuitamente para poder expandir. Entonces yo descanso en no tener que explicar todo eso de nuevo, sino usarlo como referencia. Entonces, ahora, bien. El objetivo de hoy, hablar del vacío. Antes de hablar del vacío, me gustaría mostrar algo. Si hay algo que nos conecta, porque estamos buscando una hipótesis, ¿no? El universo, dice Nassim y otros científicos, está todo conectado. ¿Qué es lo que nos conecta? La materia. Si constantemente lo que vemos en la materia es lo separado. O sea, yo tengo un cuerpo distinto que el tuyo. La silla está en un lugar diferente a la otra silla. Un planeta está en un lugar diferente al otro planeta. Entonces, como que la materia no es un buen candidato para buscar aquello que nos conecta, porque la materia, cuando la observamos, está separada. Ahora, ¿de qué está hecha la materia? De átomos, que significaba indivisible, que se descubrió gracias a la fisión atómica, que justamente el átomo no es indivisible, que existen subpartículas atómicas. Entonces,
desde hace 100 años que se busca cuál es la partícula fundamental del universo. Porque se entendió que la materia es lo fundamental, porque fuera de materia que hay nada, hay vacío. No, no, no. Ahí empieza el cambio de paradigma, el cambio de visión. Si nos concentramos en la materia, podemos obviar que hay algo más. Sin embargo, por ejemplo, el que mejor explicó la materia, la masa, fue Einstein. Y lo primero que dijo Einstein es: los objetos masivos existen en una tela que él le llamó el espacio-tiempo. O sea, existen ubicados en el espacio. Entonces ya de entrada, nosotros, por no ser científicos y por haber estudiado hace mucho, quizás en el secundario, seguimos llevando la idea de que lo que existe, lo concreto, lo masivo, son como diferentes organizaciones de pelotitas como de billar. Sin embargo, el primer científico que explicó cómo funcionan las masas y se atraen y hay relatividad, lo primero que dice: los cuerpos masivos existen en un tejido que es el espacio-tiempo y por tener masa curvan el espacio-tiempo. No vamos a entrar en eso ahora, pero suena, lo hemos escuchado alguna vez. Existe el espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque esto es incluir en un mundo que era solamente matemático, de números y de cálculos, incluir la geometría. La geometría, si recordamos, ya de los griegos, de Euclides, es aquello que nos explica el ordenamiento en el espacio. Nos explica una estructura, nos explica una forma. Entonces, si estos objetos hay una interacción con aquello que es espacio-tiempo, es más, se curva, el espacio-tiempo tiene que tener alguna materialidad. ¿Cómo materialidad? Yo entre planeta y planeta no veo nada. Yo entre aquí y aquí y no hay nada que me impida llegar. Yo hago así y no tengo nada que me impida. Ojo, eso es porque hasta ahora hemos estado concentrados en las interacciones entre los corpúsculos y tenemos muy metido la idea de que todo en el fondo son pelotitas. Entonces, por eso traigo primero a Einstein para ir ahora progresando hacia qué nos dice lo cuántico del espacio para poder llegar al vacío. Entonces el objetivo es, no se olviden, es llegar al vacío cuántico. Entonces empezamos un poquito a hablar de las masas, a hablar de las fuerzas, a hablar del campo y a hablar de la geometría. Entonces, ya vamos a ver un modelo atómico muy simple. No, lo vamos a ver ahora. Ahí está. En 1913, un físico danés propuso un modelo atómico que explicaba el fenómeno fotoeléctrico, que explicaba que los rayos X pudieran pasar a través de los metales, que explicaba todo el fenómeno de Marie Curie y el esposo de la radiación. ¿Y cuál fue el modelo? Que en un átomo existen subpartículas que vamos a llamar electrón a las pequeñas que tienen carga negativa, porque ya se sabía que había un fenómeno que se llamaba un fenómeno eléctrico, que existía una particularidad de que los objetos tenían masa, por eso eran atraídos por la ley de la gravedad, y que había objetos que tenían carga. Y todas las leyes de que cargas iguales se repelen, y ya sabemos con la fuerza que mientras más cerca es, más fuerte es la repulsión eléctrica, y que cargas opuestas se atraen. Entonces, se encontró, con mucha experimentación, que la mayoría de la masa, el 90% de la masa de un átomo, estaba muy concentrada en una región del espacio muy pequeña que es el núcleo del átomo. Y se descubrió, investigando
la radiación, que había ciertas partículas que tenían una carga positiva y otras partículas que no tenían carga. Les presento los protones, neutrones y los electrones. Y en este modelo se postuló que los electrones vivían a distintas distancias del núcleo, similar como los planetas en el sistema solar. Y si recuerdan o si pueden hacer el experimento, si yo tengo una pelota atada con un hilo y giro para que la pelota se mantenga a una cierta distancia, tengo que dar una cierta velocidad, ¿cierto? Mientras más largo sea ese hilo, más fuerza necesito para que se mantenga. Entonces hay algo de la fuerza que tiene que ver con el radio, con la distancia. Entonces, básicamente este modelo explicaba que si, por ejemplo, este átomo estaba tranquilo, no interactuaba con nadie. Si a este átomo le ponemos energía, por ejemplo en forma de luz, y es un material que absorbe luz, esa energía hace que este electrón, al recibir energía, ¿qué hace? Como cuando vamos en el coche y doblamos y le aceleramos, el coche tiende a irse hacia afuera, con la fuerza centrípeta. Bueno, los electrones, en lugar de irse hacia afuera, saltan de nivel. Entonces, un modelo que explica que los electrones que tienen más energía saltan de nivel y que cuando los dejamos tranquilos, vuelven y al volver, esa diferencia de energía le emiten. ¿Y qué emiten? Luz, un fotón. Entonces, este átomo explica con mucha satisfacción que la materia a nivel atómico tiene un fenómeno de poder recibir y emitir luz en franjitas discretas. Esto sería el fenómeno fotoeléctrico. Ahora, esto no está a escala. Si esto lo hiciéramos a escala, el núcleo del átomo con respecto a su volumen, y hacemos la diferencia, porque eso se mide, ya se ha medido, se sabe, el cociente entre el volumen del átomo y el volumen del núcleo, miren lo que da. Que es el 99,99999999996, el volumen está vacío. O sea, lo que ocupa la materia dentro de un átomo, el átomo más simple de hidrógeno, es el 0 seguido de 8 nueves, perdón, 0,8 ceros y un 4%. Eso quiere decir que cuando descubren esto dicen, ostras, entonces la materia que parecía tan sólida es vacío. Y eso melló muy fuerte en la comunidad científica, porque desde ese momento hay como una idea de que la materia es algo escaso, es algo que apenas podemos encontrar raramente en el universo y que el resto es vacío, no hay recursos, no hay materia, no. Entonces, sin embargo, si recordamos lo de recién con Einstein, el espacio es el telón de fondo donde los objetos existen. Entonces el espacio es como un buen candidato para ver si tiene alguna propiedad que nos permite decir, a través del espacio estamos conectados. Entonces, por eso les presento el espacio, porque la idea es buscar si el espacio es realmente vacío y si el espacio no tiene forma. Si el espacio no tiene forma y está vacío, no es un buen candidato para mostrarnos que están conectados. Ahora, esto que yo os presento hoy, ya en 1915, antes de morir Einstein, ya hablaba con dos físicos muy prominentes de la época y le decía, los objetos físicos no están en el espacio, sino esos objetos existen extendidos espacialmente. Porque él decía que cuando los objetos tienen masa, al tener masa curva en el espacio, es como que el objeto en realidad está permanentemente como en contacto y extendido en el espacio. Entonces, es difícil de entender, pero bueno, ya él lo pensaba. Lo quiero dejar como que estamos en una buena pista, porque si, no es algo que hoy lo pensamos. Ya en 1915 ya veían eso.
Y Wheeler es un físico que estuvo con muchas experimentación de acelerar partículas, como se hace ahora en los aceleradores de partículas, por ejemplo, que existe en Suiza. Acelerar partículas y ver lo que sucedía, y ver que aparecían partículas nuevas que vivían muy poco tiempo y que había un exceso de energía. Entonces, por eso él dice, no hay ningún punto más central que esto, que el espacio vacío no está vacío. Es la sede de la física más violenta. Entonces empezamos a decir, ¿cómo? Entonces es vacío, pero ellos están viendo que hay mucha energía. ¿Y por qué esa energía no la vemos? ¿Por qué no existe en el día a día, en nuestro nivel, no en el nivel subatómico, una manifestación de esa abundancia de energía? Entonces voy a tratar de aportar un par de ideas para, más que demostrarles, poner en funcionamiento el pensamiento, a ver si les hace sentido el por qué quizás no estamos viendo esto y que no obstante hay mucha energía en el vacío. Esto no lo voy a nombrar porque me va a dispersar un poquito más, pero esto es una foto con microscopios de efecto túnel que han sido descubiertos gracias a la teoría cuántica, que sí funciona también, de cómo está distribuido la energía de la nube de electrones alrededor de un átomo de amoníaco. Entonces, de entrada, si recuerdan el modelo de recién, nada que ver el modelo de recién, que entre electrón y electrón no había nada. Ahí ya se ve como, es una molécula, ¿no? Una molécula de amoníaco, y ya se ve que está como llena, ya está ocupando espacio. Entonces, esto es química de hoy, foto de hoy. O sea, hoy, aunque no sepamos el por qué, ya, si tuviéramos en consideración eso cada vez que vamos por la calle, ya no pensaríamos tanto en pelotitas separadas, sino ya hay algo que me está diciendo, por ejemplo, en este caso, una molécula está como bien distribuida en el espacio. Por eso la traje la foto. No la vamos a usar para hacer cálculos, solamente era para despertar algo intuitivo. Entonces, esto está en inglés. Voy a tratar de traducirlo un poquito, porque hay un cálculo que me es más fácil que lo digan así, más si lo conocen, a decirlo yo. Entonces, la física cuántica, que no he nombrado mucho, hace 100 años que explora fenómenos en lo subatómico. Y en esos fenómenos que explora, siempre está midiendo grandes emisiones de energía. De hecho, lamentablemente, la bomba atómica es un ejemplo ineludible del poder que tiene el átomo, porque es un átomo con muy poco material de uranio. Fíjense la capacidad lamentablemente, de destrucción o de explosión. Entonces, los físicos cuánticos ya saben que hay mucha energía, pero los astrónomos siempre ven estrellas y que no hay nada en el medio. O sea, hay como una discrepancia. Si ponemos una lupa muy cercana, vemos mucha energía. Y si vemos la luna y el resto, es como que no pasara nada. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que está sucediendo, visto por Nassim Haramein hace 20 años. No es lo más actual, pero hace 20 años, porque él postula como tesis, el espacio no está vacío. Entonces, voy a ir de poquito. The Planck's distance is supposedly the smallest thing the universe does. You could think of it in really simple terms as the time or the distance it takes a photon to go across itself. Él empieza hablando de que hay una distancia que se llama la distancia de Planck. Si un Planck tuviera el tamaño de un grano de sal, el protón, o sea, el protón, ¿no? Ya sabemos que es pequeño. Vamos a empezar al revés. Si el protón tuviera el tamaño de un grano de sal, el átomo sería más o menos como la cúpula de San Pedro, de la iglesia de San Pedro.
O sea, si el átomo fuera el tamaño de un grano de sal, perdón, el núcleo, el tamaño del átomo sería como el cúmulo de San Pedro. Ahora, si el grano de sal fuera un Planck, el protón estaría a 4 años luz. O sea que el Planck es algo muchísimo, 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 muchísimo más pequeño que un protón, que ya para nosotros, para nuestra escala, es muchísimo más pequeño. Entonces, la física cuántica sabe que esa es la medida más pequeña que se ha podido observar experimentalmente. Y, en teoría, lo que dice es la distancia que tiene un fotón, que lo podemos pensar como una esfera de energía, es la distancia de un fotón o es el tiempo que tarda un fotón viajando a la velocidad de la luz para cruzarse a sí mismo. O sea que es pequeñísimo, 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 porque imagínense, la velocidad de la luz, él se cruza a sí mismo. O sea que ese es el tamaño de Planck. Pero es una constante que se mide en física y que se usa para un montón de cálculos. Entonces dice, tomemos Planck para poder ver qué sucede a esa escala tan pequeña. Smallest wavelength the universe is supposed to be able to do. Do I think that the Planck's distance is the smallest thing the universe does? No. I think that the Planck's distance is a boundary condition that is a fundamental boundary in relationship to our experience. But I think that there's further definition, this further structure below the Planck's distance. Si hay algo más chico que Planck o no. Using the Planck's distance, which is 1.616 multiplied by 10 to the 10 a la menos 33 33 extremely centímetros. small, billions of times smaller than that. 10 a la menos 6 es una millonésima. 10 a la menos 12 una billonésima. 10 a la menos 18 una trillonésima. Un trillón, para que tengamos una idea de ese número, si tuviéramos una habitación de 3 metros por 3 metros por 3 metros y la llenáramos de municiones de esas que se usan para cazar, y llenamos la habitación cada segundo, para llegar a 1 trillón de esas pelotitas tardaríamos 100 años. O sea, trillón es un número muy grande y es menos 18 y esto es menos 33. Estamos hablando de longitudes tan pequeñas que, por una consecuencia de la física cuántica y de entender la energía de las ondas electromagnéticas, mientras más pequeñas son las ondas electromagnéticas, más energía tienen. Rayo gamma penetra y quema y cocina, porque es muy pequeño. El ultravioleta tiene una longitud de onda más pequeña, tiene más energía que el infrarrojo. Entonces, la longitud de onda de los fotones tiene que ver con energía. Entonces, está diciendo, vamos a tomar lo más energético que tenemos a nivel de onda. Entonces, por eso usa el Planck. They renormalized the vacuum. What they did is they took a centimeter cube of space and they said, how many of these Planck's distances can we fit in, can we squeeze into a centimeter cube of space? And if we do that, we'll have a finite number for the density of the vacuum. Basically, how much fluctuation of Planck's distances is there in a centimeter cube of space? So they stacked little Planck's distances full into a centimeter cube of space. Each one have a very specific mass, 10 to the minus 5 grams, and they added all up to get a fundamental density. Entonces, esto es un experimento teórico, dicen. Ya los físicos cuánticos saben cuánta energía tiene un fragmento de Planck. Vamos a pensar que juntamos 1 centímetro cúbico y lo llenamos de estos fotoncitos de Planck que tienen mucha energía. ¿Cuánta energía tenemos? Es como pesar, tomar azúcar, poner en una taza y vamos poniendo granitos hasta que si nos llenamos la taza, ¿cuántos gramos de azúcar tengo? Entonces esto lo hicieron un cálculo con energía. A ver, ¿cuánta energía tiene 1 centímetro cúbico? Para ver si estamos hablando de poquito, medio, mucho. El resultado de ese cálculo basado en números que están comprobados es Extremely large.
the result is 10 to the 93 grams per cent. El resultado de eso es que hay una energía de 10 a la 93 gramos, o sea, no se puede imaginar, kilogramos serían 10 a la 3, son 90 ceros más que un kilogramo de energía. Se habla en gramos porque la masa y la energía son equivalentes desde Einstein. Entonces digo, bueno, pero esto es tan grande el número que no sé qué significa. Entonces ahora miren lo que viene. Meter cube. That is an enormous number. In your bank makes a big change, was in your key, right? Dear, imagine that you took all of the stars we see in the Tomamos todas las estrellas que vemos en el universo, toda la masa, las apretamos en un centímetro cúbico, todo lo que existe. And we took them all and we squished them all into a centimeter cube of space with like this huge trash compactor or something. You still wouldn't have the energy density of the vacuum because the universe is approximately 10 to the 55th gram. Entonces, perdonen que hay muchas fórmulas, pero quería darles un poquito, que escucharan a Nassim y ver esto. Haciendo el cálculo de energía de lo que hoy sabe y mide la física cuántica, en un centímetro cúbico de vacío, tendríamos, miren, de 55 a 93, 40 grados, 40 ceros de diferencia. Quiere decir que es enorme la cantidad de energía que existe en el vacío, porque haciendo el cálculo, que está probado, son todas energías, no pueden tomar un centímetro cúbico, pero sí pueden saber cuánto es más pequeño, entonces hicieron el cálculo. Entonces dice, ¿cómo puede ser que tengamos semejante energía en el vacío que equivale a más que toda la masa del universo conocido y no podamos hacer nada con eso? Entonces, no es para marearlos, sino es para empezar a ponerlos frente a un abismo de que hay algo de que la física tradicional no estaba viendo, porque los físicos, digo tradicional, la física más visible, no está viendo porque, ¿qué vivimos? Que no me alcanza el dinero, que no me alcanza el petróleo, que no me alcanza ni siquiera la energía solar, y mientras tanto los físicos que están encerrados en su laboratorio vienen explotando cosas y hasta calculan que hay infinidad de energía. Entonces hay algo que se nos está perdiendo. Entonces esto es lo que voy a tratar de mostrar, dónde está esa energía y por qué esa energía hasta ahora no ha estado disponible. Entonces, ¿alguna pregunta muy grave o más o menos? Yo sé que están haciendo saltos de fe en algún caso, pero bueno, lo importante es por lo menos si pueden ir siguiendo que hay un razonamiento que es científico sin tener que hacer los cálculos. Yo les voy a pedir que ahora en la próxima etapa, ahora que voy a mostrar ciertas cosas, sí me es importante que me pregunten. Hasta ahora era necesario como para llegar, digamos, a romper la idea de que el vacío no tenía nada. Entonces, no está del todo rota, pero bueno, vamos avanzando. ¿Cómo vamos de tiempo? The Planck's distance is supposedly the smallest thing that... Le voy a preguntar ¿Tienen 20 minutos más para que llegue hasta un punto de que... ¿No tanto? Bueno. Entonces voy a mostrar varias cosas para llegar a una imagen. Si hay algo que no entiendo, yo paro ahí para que me expliquen. Entonces, esto básicamente es todos, sobre todo los que estamos en el mundo espiritual y nos interesan esos temas, o escuchamos o vemos películas, que se habla, todo es vibración, todo es frecuencia, todo es una cuestión de energía. Claro, pero ¿cuántos de nosotros nos podemos pensar qué es una vibración? Una vibración es una oscilación. ¿Qué es una oscilación? Algo que en el tiempo va y viene. Entonces, esto es básicamente, para que recordemos básicamente, esto es un oscilador en una dimensión, ¿no? En largo. Es una pelota que con un resorte va y viene. Si ese movimiento lo registramos en el tiempo, nos da esta famosa onda. La onda no es esto. La onda es la proyección de este movimiento en el tiempo.
Entonces, yo es para que empecemos a, por lo menos, volver a tener ideas de cuando hablamos de vibración, ¿de qué estamos hablando? De algo que se mueve en el tiempo alrededor de un punto de equilibrio. Ahora, ese es, pero en realidad, en el mundo que existe, no existen las cosas en una sola dirección, existen en las 3 dimensiones. Entonces, fíjense qué pasa cuando vamos en una calecita, algo que es circular, si yo les digo en el aire, esto que es circular tiene que ver con una oscilación. No, tiene que ver con dar vuelta, ¿qué tiene que ver con una oscilación? Fíjense esto, si algo que da vuelta, en lugar de verlo de frente, yo lo veo de costado, fíjense, la sombra esta es esta pelota y la otra es el elástico. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha observado en el universo conocido que todo lo que existe está girando sobre sí mismo. Todo lo que existe está girando sobre sí mismo. Los planetas, las tormentas, cuando uno saca el tapón de la bañera, todo gira. Pero ese girar no es solo un giro. Si lo veo de arriba es un giro. Pero si yo lo veo de costado, es una oscilación, es una vibración. Entonces, todo lo que gira en sí mismo, yo le puedo poner una frecuencia. Por ende, hablar de vibración no es necesariamente algo que, como una cuerda, sino algo que gira también está vibrando. Entonces, de allí, la idea es que todo lo que se ha observado, sea un átomo, sea una molécula, sea un planeta, sea una galaxia, describe siempre un movimiento sobre sí mismo. Entonces hay algo que es fundamental del movimiento que se llama el spin. Ese movimiento tiene una maravilla, porque si algo se gira sobre sí mismo, describe automáticamente un eje y un norte y un sur, la polaridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que vivimos en un universo polar? Que así como hay yin, hay yang, que como hay expiración, hay inspiración. Esto no es algo místico solamente, está fundamentado en la física. Todo lo que existe tiene movimiento sobre sí. Como tiene movimiento sobre sí, está vibrando, y como tiene movimiento sobre sí, tiene polos. Entonces, para eso quería llegar aquí. Entonces, si esto... Ahí está. Entonces, esto no es una partícula. Esto es un dibujo, no existe en realidad, pero es para que empecemos a pensar esto. Ese campo, esa tela de Einstein, ya se sabe por algo que se llama la energía del punto cero, que si el universo estuviera helado, frío, en el cero absoluto, mecánicamente uno pensaría, si esto está quieto, está frío, está cero, quieto, no hay energía. Pero en el vacío, el estado fundamental de quietud, hay oscilaciones. Esto, por eso. Entonces, esto es una imagen para recordarnos a partir de ahora que cuando yo pienso en una esfera, no es una pelotita de materia. Es un área, un volumen en el espacio que está sucediendo algo con esa tela del universo, que es lo que se llama el campo de fluctuaciones, oscilaciones cuánticas. ¿Por qué cuánticas? Porque sucede en lo pequeño. ¿Por qué cuántica? Porque tiene las mismas reglas que los fotones, que el fotoeléctrico. ¿Por qué campo? Porque está distribuido en todas direcciones en el espacio conocido. Entonces, a partir de ahora, si de esta charla solo se llevan esta imagen, ya empieza a cambiar la percepción y la relación que van a tener con el mundo. Porque esta imagen le está diciendo, hey, todo lo que estamos viendo está compuesto en realidad de un campo que se está moviendo, y si yo creo que toco, en realidad saben lo que es, como el campo es electromagnético, tiene una esfera de influencia. Si yo quiero acercar dos imanes, saben que hasta un momento no puedo acercar más. Ese efecto magnético es lo que genera la ilusión de solidez. Y no sé si nos suena
a filosofía hindú, a Maya, que todo lo que existe es ilusorio. Pero no es ilusorio porque no exista, no es ilusorio porque no tenga efecto, porque tiene efectos medibles. Es ilusorio porque el aparente que dos objetos no pueden ocupar un lugar en el espacio es solamente porque hay una condición de choque que tiene que ver con cuánta energía hay que empuja al otro que empuja. Entonces da la sensación de solidez, no sé si me entienden. Entonces, María, ¿tienes 5 minutitos más todavía? Bien. Porque les voy a dejar el último, voy a acelerar y les voy a contar esto. Si eso que vimos recién lo pensamos como la unidad fundamental de energía, no la unidad de materia, la unidad fundamental de energía, una esfera del tamaño de Planck, ¿cómo hacemos para llenar un espacio? Yo digo, la energía está distribuida en todos lados. Bueno, llenemos un espacio. Estamos acostumbrados a llenar cosas cúbicas. Es más fácil. Pero en realidad, las esferas, yo puedo llenar todo un espacio con esferas que se superpongan. Si yo tengo un espacio con esferas que se superpongan, mira lo que sucede. Son esferas que se superponen, ¿no? Esas esferas, que es la versión femenina porque es curva, se pueden representar con 4 puntos, que sería la versión masculina de representación de una esfera, porque lo masculino es recto y lo femenino es curvo. Entonces, estos tetraedros, bueno, hay un juego de imagen, ¿no? Lo único que hacen es mostrarle el volumen que ocupa esa esfera. Si queremos llenar un espacio con esferas y las ponemos, esto es una esfera o un tetraedro, pero imagínense que las 4 puntas definen una esfera y yo quiero empaquetarlo. Llega un momento que digo, bueno, vamos a empaquetar el espacio, vamos a poner lo más cerca que puedo. Ahí ya veo que hay un hueco. ¿Cómo lo lleno? Bueno, lo llenemos. Y, mira, si yo lo lleno así, está un poquito más llenito. Bueno, pero ahora seguimos poniendo más cosas. Ahí no va, ahí no va, ahí no va. Entonces, esto se llama, en física, cuando se usa la geometría, es una matriz isométrica. O sea, en todas las direcciones trato de armar una matriz que sea igual, que yo de donde la vea no pueda saber si estoy viendo de aquí, de allí o de allá. Esta matriz, la voy a dejar así a propósito. Nassim tiene la gran intuición de decir que la energía que está en esas esferas, en el espacio, se disponen lo más juntos que pueden. The 64 tetrahedron grid kind of bloomed in to a whole new understanding of the structure of the vacuum. Cuando empiezo a poner todas esas esferas juntas, it had an equilibrium at the center that was actually surrounded by another. estos son dibujos de 2 dimensiones de esto, ¿no? You could visualize this structure growing in perfect fractal octaves from infinitely big to infinitely small. I had not only my polarities producing the equilibrium and singularity, but as it did, it produced fractal structures that could be scaled from infinitely big to infinitely small. I felt I had found something very profound. It was a true way as well. It could be built out of 8 star tetrahedron, each made Entonces out le of empieza a 8 descubrir tetrahedron each. que no alcanzan solo los tetraedros. Coming together
que tiene que encontrar una cantidad mínima, que son 64 tetraedros u 8 estrellas tetraédricas, se llama esto, para llenar todo el espacio de una forma no solamente completa, sino esa figura. So I have now both of the side of the event horizon that produce the boundary condition. Entonces dice, encontré una forma de ubicar todas las esferas que tienen polaridad, porque si se fijan, este tetraedro apunta para arriba y este tetraedro apunta para abajo, y en el medio de esto lo que tenemos es un octaedro. Pero él descubre entonces que esta figura que tiene polaridad, que es como esto, como un tetraedro apuntando para arriba, y otro que apunta para abajo, esta figura, cuando junta 8 de estos, en el centro produce una figura, que ahí se las muestro. Primero, que esto explica las fuerzas en algo que es esférico, cuando se contrae y cuando se expande, es como una geometría que tiene polaridad y tiene expansión, que es lo que se llama en física radiación, y tiene absorción. Entonces, básicamente, Nassim dice, todo lo que vemos en el espacio es circular, es esférico, gira en sí mismo, tiene polos, y si yo logro que toda la energía se empaquete de una forma que tiene polaridad y que a su vez en el centro aparece una figura que no lo conocen muchas personas, bueno, ahora se conoce mucho más, que se llama vector equilibrio. Ahí se lo muestro, ahí está. Al empaquetar 64, en el medio, si acá había una esferita de energía, está apoyada por 6 esferas, por 3 más y por 3 más, por 12 esferas. O sea, es una configuración donde las pelotitas están sumamente quietas, porque si se acuerdan, ¿qué pasa cuando ustedes juegan un cuadro, no? Si hay más peso de un lado, se cae de uno o de otro. Entonces, si uno empieza a compensar las fuerzas, tira de un lado, tira de otro, empiezan a compensar las fuerzas hasta que algo queda en equilibrio, cuando todas las fuerzas tiran de igual forma. Esta es la única figura que existe en la geometría que a un punto lo apoyan 8 vectores. Todas estas líneas blancas están todas a la misma distancia. O casualidad, si usted tiene una rueda de bicicleta y le van quitando rayos, la cantidad mínima de rayos para que la rueda ruede son 12. Y hay algo del 12, con los 12 meses, con la docena, con los 60, que son 5 veces 12, hay algo del 12 que no parece natural contar 12, porque parece más natural contar 10. Bueno, entonces hay algo del 12 que tiene que ver con la constitución del universo, con la estabilidad. Entonces, si todas las esferas que vimos recién están empaquetadas así de a 12, no interactúan con nada. Como no interactúan con nada, ese espacio que está sumamente cargado de energía es neutro. Porque si, por ejemplo, yo tengo 2 manos y estas las tengo ocupadas, tú me vienes a dar una mano, yo no te puedo dar una mano, porque estoy ocupado. Entonces, si un átomo, la mayoría de la energía en el vacío está acomodada de esta forma. Por eso la energía del vacío no está interactuando con nada. Por eso es neutro el vacío, excepto en algunas regiones del espacio donde algo se ha desequilibrado, que es parecido a cuando uno... Ahí se lo voy a mostrar. Este ejemplo me parece genial. ¿Cuánto vamos a terminar? Si tuviéramos una taza de café negro, solamente negro, y le hacemos un spin, un giro, un vórtice con una cucharita, y el café es perfectamente negro, no veríamos el movimiento, porque no hay nada que sea distinto de lo negro para poder verlo. Ahora, si le echamos una gota de leche, fíjense qué figura se forma en la... Esta está superpuesta, ¿no? Esta es una galaxia.
Pero la figura que se formaría en el remolino de leche es la misma figura de una galaxia. Entonces, ¿la leche tomaría esa forma si no hubiera el café? No. Porque toda la materia del café, que sería la energía del café, es la que está girando sobre sí mismo y que aprieta la leche, perdón, así, que suena muy tonto el ejemplo, pero creo que es muy gráfico. Dispone las partículas de leche en los lugares que quedan en equilibrio, porque si yo sigo girando a la misma velocidad, ese dibujito permanece. Entonces, la leche representaría la materia del universo. Que la materia se dispone en aquellos lugares donde el resto del campo, lo negro, está fuera de equilibrio. Entonces, como que la materia esa llena los espacios y al llenar los espacios vuelve el equilibrio del campo. Entonces, la materia, es muy rápido de decir, pero tiene profunda significación, la materia en el universo aparece para equilibrar las partes del campo, que es como si tuviera un hueco. Es como si la materia fuera la sutura del pedazo de la tela que se rompió. Entonces, esto es un poquito el objetivo de la charla de hoy. Es que el vacío parece vacío porque no tiene interacción, excepto en los lugares donde hay materia. En donde no hay materia, como está en perfecto equilibrio por esta cuestión geométrica, por esta cuestión del vector equilibrio, no interactúa con nada. Entonces, si de alguna forma, ¿cómo vuela un avión? Las alas, por el desplazamiento, empiezan a chocar con las moléculas de aire. Y las moléculas de aire que están por arriba recorren una distancia más larga que la que van por debajo. Entonces aparece una diferencia de potencial, de fuerza, que es lo que se llama un gradiente. ¿Por qué existe un huracán? Porque hay aire caliente y aire frío. Entonces se quiere equilibrar el aire moviéndose y al moverse hay una zona de mayor densidad y otra de menor densidad. ¿Y cómo se equilibran las densidades? Creando un huracán. Entonces, todo lo que vemos que tiene esta forma es un intento de recuperar un equilibrio, pero dinámico. Entonces, ese es el concepto central de la charla de hoy, que el vacío cuántico tiene estructura, tiene una forma, y esa forma explica no solo la parte oscura, sino explica la parte clara, la parte material. Entonces, la materia, desde esta nueva visión, no es lo que define la realidad, sino es al revés. La materia surge de estas oscilaciones permanentes del campo que en algunos lugares están fuera de equilibrio. Y cuando se equilibran, aparecen entidades que podemos tocar, que tienen gravedad, que tienen todos los efectos que conocemos, y esa energía en forma de materia equilibra el campo. Entonces todo eso existe en esta danza cósmica que tiene un gran orden. Las estaciones se suceden, el día y la noche se suceden, las galaxias están en equilibrio. Hay todo un proceso, ¿no? Que no vamos a hablar ahora de decaimiento, de expansión del universo, hay otros fenómenos. Pero en general, para nuestra vida y para muchos millones de años, todo lo que existe está en movimiento, en una danza permanente, cíclica, y está en un equilibrio dinámico. Entonces, ese es un poquito el objetivo de hoy. Ponerlos sobre aviso que el vacío, que está lleno de energía, tiene forma, y ese vacío es el de donde emerge la materia, y que si podemos de alguna forma, como con el avión, interferir en el orden del vacío y producimos una diferencia, quizás podemos encontrar una tecnología limpia que extraiga energía del vacío. Porque si, así como el avión, ¿por qué vuela? Porque con la energía que le ponemos de avanzar, generamos esa diferencia de presión que hace que lo levanta el avión, ¿verdad? Entonces ahí estamos jugando con una diferencia de presión. Si jugamos con una diferencia de energía a nivel cósmico, estamos jugando con una diferencia de gravedad. Entonces podemos
quizás en pocos años, están empezando una tecnología que en lugar de usar el wifi, de usar la electricidad, de usar el campo electromagnético o de usar los combustibles fósiles, extraiga energía de ese mar infinito de energía que es el vacío. Entonces hoy no voy a hablar de esas aplicaciones tecnológicas, pero se las voy a dejar como posibilidad real. Hoy hay muchos científicos en el mundo que están empezando, entendiendo así el vacío, a aplicar lo que se llama ingeniería del vacío. ¿Para qué? Para obtener energía. Imagínense lo que puede ser un mundo donde la energía ya esté disponible para todos infinitamente. Por eso me parece importante que todos pensemos un poquito y abramos la puerta a una ciencia unificada que nos dé la puerta a una abundancia ilimitada. Ese es el sentido de la charla. Muchas gracias. Y para el que quiera, por supuesto, aquí está. Ese es el Instagram, Ciencia Unificada, donde hablo de estas cosas. Y ahí está el QR por si quieren sumarse. Y he creado un pequeño grupo de Telegram, que recién ahora está empezando a estar activo, porque a la medida que se sumen, yo puedo compartir los enlaces de lo que vimos, puedo responder preguntas. Bueno, es una invitación para aquellos que les interese seguir hablando de Ciencia Unificada. Muchas gracias. Y lo único que yo, si puedo recomendar algo, porque me ha pasado esta vivencia, es suelten. No traten de entender ahora, porque justamente es abrirse paso de lo que uno creía. Es soltar. Entonces había como que desarmar la estructura que uno creía que era tan sólida. Entonces van a estar un poco como hasta mareados y es normal. Bueno, pero... ¿Sí? Porque es para abrirse a lo nuevo. Es eso. Muchas gracias. ¿Han llegado por lo menos al final un poquito? Yo para mí la geometría sagrada es el principio del universo, de la creación, pues me da muchísimo sentido a muchas cosas. ¿Y te conectó? Claro, es un nivel... Lo que pasa es, insisto, wow, sí. había que desarmar una estructura. Ya. Pero cuando uno mira esto, uno al mismo tiempo está viendo la mórula, que es de donde venimos todos y es la célula madre donde nos conformamos. La mórula es cuando hay 8 esferas. Esa es cuando empieza un feto, digamos, y empieza la vida. Entonces digo, porque a veces en esto que uno piensa que es geometría es para poderlo traer afuera. Si tuviera a lo que 8 uno esferas, se forma esto. Sí. ¿Está? Entonces, para que vean que tiene muchas aplicaciones, pero el tema era como desarmar un poquito para abrir espacio. Y esto lo pueden mirar, este es el vector equilibrio que hemos hablado recién y que tiene una particularidad que cuando gira, cuando se pliega, gira. Entonces, ese giro es el que él da la forma de la galaxia. Mírenlo tranquilo. Sí. Tiene un triángulo arriba, un triángulo abajo, y el que descubrió eso, que lo investigó, es un ingeniero americano, descubrió no solo que es estable, sino que si le hacen presión, con cuidadito porque esa no es muy flexible, pero si le hacen presión en los triángulos, lo que tiende es hacer esto, miren, gira para un lado o gira para el otro. Y se conforma un octaedro. Entonces quiere decir que entre el octaedro y el cubo octaedro, que se llama el vector equilibrio, hay algo pulsátil que recuerda esto del om primigenio, del verbo, y que la presión, en lugar de hacer que algo explote, lo que hace es que se mueva, que gire. Entonces, el giro, por eso los derviches, por eso, o sea, el giro es fundamental. Y la presión no es rígido, sino es siempre en movimiento, El vector... Pero es que el OM es vibración. Por eso, pero... El principio del universo es el OM y el OM es vibración. Por eso, pero estoy tratando de que se nos meta... Cada uno es lo que conoce más, ¿sí? ¿no? Yo conozco No, por eso, más, pero que se nos meta, sí. que la vibración es tan fundamental, María, Mónica, Silvia, que no es que solamente esté en un lugar. Todo lo que está sucediendo está vibrando y depende donde nos concentremos, lo podemos percibir o no. Pero todo está vibrando, porque eso
del vector de equilibrio, así está acomodada todos los osciladores. Por eso los pensamientos no vibran. Sí, por eso. De ahí la importancia y Claro. cómo puedes co-crear con el yo Sí. dispensa, ¿no? Si en el momento que empiezas a conectar, aquí es cuando empiezas a modificar. Entonces, en otros encuentros voy a traer y voy a compartir el concepto de resonancia, voy a compartir el concepto de, bueno, un poquito más de estos movimientos circulares que es lo que traen. Entonces, vamos a ir, porque la idea mía es de ir aportando desde la ciencia, pero cuestiones que ustedes los pueden después ir aplicando en lo que conocen. Entonces, cuando digas, yo dispensa, habla de pensamientos, bien, pero los pensamientos y las emociones, si lo puedo hacer vibrar coherentemente, tiene un impacto. Si no, es ruido. Sí. Y así. Y desequilibrio. Exactamente. Muchas gracias.